Estas diapositivas corresponden al apunte de Sarah Barinholtz que habla de la alianza terapéutica. Recuerden que nosotros venimos de pensar que el éxito de una psicoterapia depende del terapeuta, el paciente y de la unión entre ambos. Nos vamos a dedicar a esta unión entre ambos en esta oportunidad. En realidad, los primeros que hablaron sobre el encuentro entre un terapeuta y un paciente y significaron con algún valor esto han sido los psicoanalistas. Freud, fundamentalmente, pero antes también lo había hecho Breuer. Ustedes recuerdan que ellos cambian un método hipnótico por un método hipnótico catártico por un método de asociación libre. Entonces, en este encuentro de la asociación libre, Freud creía que cuanto más afectivo, positivo se mostraba él hacia el paciente, que de hecho era verdad, lograba en el paciente más asociaciones, más material que le pudiera brindar a él lo necesario para analizar la práctica clínica. El tema es que lentamente él empieza a darse cuenta que este procedimiento tampoco favorecía demasiado la relación terapéutica porque las pacientes terminaban enamorándose del terapeuta. Lo que sucedió a continuación es que él hace un análisis de lo que surge, lo va a llamar transferencia y explica un fenómeno muy particular dentro de la transferencia, que es este fenómeno de proyección de escenas infantiles a la situación terapéutica. Cuando nosotros hablamos de alianza terapéutica en la actividad, la distinguimos fundamentalmente de todo concepto ligado a la transferencia, considerando que la alianza terapéutica se hace a raíz o con los elementos no neuróticos de la relación terapéutica. Según Sarah Barinholtz, la alianza terapéutica está configurada por tres componentes: acuerdo en las tareas, vínculo positivo y acuerdo en los objetivos. En mi experiencia, yo empezaría por el vínculo positivo, considerando que si no hay un vínculo positivo, es prácticamente imposible tener acuerdo en los objetivos y un acuerdo en las tareas. Según Lubrotsky, existen dos tipos de alianza. Nosotros vamos a ver esa diferencia porque ahora vamos a trabajar con la primera parte o la alianza de tipo 1. Esta alianza de tipo 1 es la alianza que nosotros armamos con el paciente en la primera entrevista, a veces es la primera y la segunda, depende, en la cual nosotros establecemos rapport, empatía, escuchamos su problema, prestamos mucha atención a lo que dice, hacemos que el paciente se sienta cómodo, confiado y vamos estableciendo un vínculo terapéutico. Ya vamos a ver recursos para lograr esto. Pero más adelante, pasado este primer momento donde uno ya estableció el rapport con su paciente, viene una alianza de tipo 2, que es una alianza de trabajo que sostiene o ayuda a que se sostenga el trabajo en todas las sesiones que hay a continuación. Esta alianza de tipo 2 se logra con el trabajo en conjunto, un trabajo que tiene que ser percibido tanto por el paciente como por el terapeuta. Una sensación de logro de objetivos, a lo mejor de objetivos parciales, cambios, evolución en el proceso terapéutico. Esto es una sensación que no solamente tiene que tener el paciente, sino también el terapeuta, porque cuando el terapeuta atraviesa una sesión en la cual se da cuenta que nada ha cambiado, que nada se ha movido, es cuando llama y pide supervisión. A veces los métodos utilizados dependen del encuadre que cada terapeuta tenga en cuanto a su paradigma de origen o al método que vaya a utilizar. Puede implicar a lo mejor citar a la familia, siempre con anuencia del paciente, ¿no es cierto? Mandar tareas para el hogar, vincularse a través de tics, o sea, mandar mensajes a través de WhatsApp, sugerir páginas, dar biblioterapia. Depende del caso y depende del requerimiento del paciente. Durante el recorrido a través del proceso terapéutico, el paciente atraviesa tres fases
que la verdad es que son bastante diferenciadas. Una es la exploración de la situación. Nosotros habitualmente decimos que cuando el paciente sabe dónde está parado y hacia dónde quiere ir, ya tenemos una gran parte del recorrido armado. La comprensión de la situación, entonces, en función de sus objetivos, de lo que quiere lograr y cuál va a ser el camino para poder actualizar su potencial para poder llegar a esos objetivos. Todo el proceso terapéutico implica esto hasta llegar a destino. Muchas veces el afianzar el sentimiento de esperanza se da sobre el final de la sesión, en el cierre, cuando el terapeuta puede reformular y aquello por lo que vino el paciente inicialmente se reformula de una manera donde el paciente pueda ver el horizonte. No con palabras vagas de tú puedes, esto se va a lograr, porque eso en el 99% de los casos es contraproducente. La segunda fase es una fase en la que nosotros como cátedra vamos a trabajar bastante. Tiene que ver con la comprensión y la conceptualización, es decir, el desarrollo. Ahí es donde el terapeuta empieza a articular lo que el paciente informa con la teoría. Entonces el paciente empieza a observar que lo que el paciente trae a la psicoterapia tiene una complejidad bastante más grande que lo que el paciente trae como recortado. Es decir, el paciente puede decir, yo me llevo mal con mi marido, tengo miedo de que mi marido me engañe, y nosotros empezamos a percibir que a lo mejor detrás de esto hay una personalidad con tinte paranoide, donde a lo mejor su suspicacia hace que agrande o elabore teorías conspiratorias en contra de la persona. Ahí nosotros empezamos a ver que hay una complejidad que el paciente trae como simple. Me peleo con mi suegra, me echaron del trabajo, y como me echaron del trabajo estoy deprimido. Es decir, los pacientes suelen sacar conclusiones sobre linealidades. Nuestro trabajo al respecto de todo el discurso del paciente es empezar a enlazar, ligar, unir eslabones que forman la trama del padecimiento. Normalmente yo a mis alumnos les digo siempre, cuando el paciente trae una queja y nosotros pensamos, bueno, la queja que el paciente trae, mi familia no colabora conmigo y yo me siento muy solo. Cuando nosotros conversamos con el paciente, en general vamos viendo que en la trama del padecimiento me siento muy solo, nadie colabora conmigo, suele ser que sea recurrente en su trabajo, su familia, sus amistades, etc. Entonces empezamos a unir estos elementos de manera tal de ver cómo es que este paciente construye sus significados, es decir, cuál es la cosmovisión de este paciente, desde qué lugar, básicamente desde qué estructura. Desde qué estructura que dan lugar a conductas idiosincráticas es que el paciente construye sus significados. Nuestra tarea como terapeuta no tiene que ver con hacer una interpretación de un significado oculto, no. Nuestra tarea como terapeuta es ver cómo es el marco referencial, el contexto interno del paciente desde el cual él experimenta la realidad de la manera particular que él lo hace. Cada uno de nosotros es único. Y por último, lo que hacemos en el final, que es la reformulación e indicación del tratamiento, es crear ciertas hipótesis explicativas del problema. Como vamos a ver más adelante, el paciente cuando llega a terapia llega generalmente con una rigidez muy grande en sus estructuras de base. Entonces, armar hipótesis explicativas del problema, alternativas más integrativas, permite al paciente ya desde la primera sesión tener una posibilidad de flexibilización de estructuras que están demasiado rígidas. Entonces, en este sentido, hacemos una construcción alternativa. El valor de la construcción alternativa, dice Baring-Golds, no reside en su veracidad, sino en la posibilidad de generar transformaciones del significado.
Esto ocurre exactamente lo mismo que cuando usamos la técnica del reencuadre. El hecho de reencuadrar algo es poder ver el mismo hecho desde una perspectiva diferente. Y cuando podemos ver un hecho desde una perspectiva diferente, esto nos da la pauta de que el hecho no está significado de un modo único, sino que hay otras perspectivas diferentes desde donde yo puedo ver el mismo hecho. Yo podría decir a lo mejor una persona que dice, yo no puedo dejar mi casa para salir a trabajar, y a lo mejor puede reformularlo en el sentido de decir, yo quiero asegurarme de que mis hijos estén bien cuidados y por eso no los quería dejar, pero que estén bien cuidados permite a lo mejor otra reformulación en otro cúmulo de alternativas que le van a dar, que a lo mejor le permiten salir a trabajar sin dejar a sus hijos descuidados. Entonces, por eso digo, la construcción alternativa, no sé si esto va a suceder o no va a suceder, simplemente es cambiar una perspectiva que parece ahí enquistada, única y rígida, por una oportunidad, por un modo diferente. Por último, nosotros pensamos en cómo va a ser el desarrollo del tratamiento. Esto implica generar una estrategia de tratamiento, crear un mapa que nos dé un rumbo en el tratamiento. Ese rumbo va a estar liderado con un horizonte que son los objetivos que tiene el paciente, los objetivos acordados con el paciente. Acá hay que poner de relevancia que los objetivos no son míos. Yo no puedo pretender que la persona viva en una pareja feliz, idílica, divina. No lo sé. No sé qué es lo que va a salir de sus objetivos. Si su objetivo es quisiera confrontar adecuadamente, hay un camino para llevar y el resultado de esa confrontación, yo no sé si va a terminar en que viva feliz con su pareja y armoniosamente o va a terminar en un divorcio. Pero nosotros planteamos objetivos. Cuando nos planteamos objetivos en el tratamiento, hay una serie de variables que tenemos que tener en cuenta y que no las podemos saltear. Una, los recursos del paciente, para plantear objetivos y para plantear un tratamiento también. ¿Cuáles son los recursos del paciente y del terapeuta? Un paciente, me estoy acordando ahora de la Escuela de Milán, que va a poder venir a terapia una vez por mes, tal vez requiera de un desarrollo de tratamiento particular que implique a lo mejor muchas tareas para el hogar o cosas alternativas para hacer en el medio para poder trabajar una sola vez por mes en la terapia. El grado de rigidez de las estructuras de significado comprometidos con el malestar o con el síntoma, esto está relacionado con lo que habíamos visto antes acerca del tipo de patología que la persona tiene y el nivel de patología, que siempre tiene que ver con una cuestión cualitativa, cuantitativa más que cualitativa. El tipo de trastorno que tiene, cuánto tiempo tiene una persona con ese trastorno, porque cuando una persona lleva 10 años con un determinado trastorno, por ejemplo, no es lo mismo atender una agorafobia que se desató desde hace 4 meses, que atender una agorafobia con una persona que hace 20 años que tiene la agorafobia, porque en 20 años una persona agorafóbica desarrolló una cantidad de circuitos alrededor de compras, de quién la atiende, de quién sale por ella, quién paga las cuentas, cómo se hace, cómo recibe su dinero, etcétera, etcétera, donde hay toda una maquinaria armada que es más difícil de destrabar toda una maquinaria que a lo mejor un síntoma que está más circunscripto o que tiene poco tiempo. Las expectativas de cambio, que también están relacionadas con si yo tengo que resolver un problema, que puede ser un síntoma, o si una persona quiere tener un autoconocimiento, una autorreflexión, donde a lo mejor hacer una terapia junguiana es lo mejor que le puede pasar en la vida. ¿Cuál es la motivación? También la motivación, nosotros pensamos a veces, la motivación es responsabilidad del terapeuta. El paciente no tiene por qué conocer técnicas de motivación. Nosotros tenemos técnicas, sabemos que un paciente, de acuerdo al estadio motivacional que tiene, me estoy remitiendo concretamente a Prochaska y Di Clementis, que los alumnos de esta universidad lo vieron antes en psicología de niños.
nosotros sabremos cómo intervenir de acuerdo a qué tan motivado o en qué estadio motivacional la persona está. Pero desde algún lugar no es lo mismo una persona que viene porque la mandan de un juzgado a una persona que viene con muchas ganas de hacer terapia. Entonces, la motivación también va a incidir en el desarrollo del tratamiento. Y esto no implica que una persona desmotivada no pueda hacer tratamiento. Por último, las experiencias terapéuticas anteriores que a veces marcan un camino acerca de creencias instaladas en terapias anteriores que la persona podría llegar a tener. Yo recuerdo el caso de un paciente mío que había hecho concretamente terapia psicoanalítica durante mucho tiempo. Este chiquito, bueno, yo digo chiquito y tenía como 40 años, ¿no? Este chico había tenido tumores cerebrales benignos, pero no sé si saben que los tumores cerebrales benignos tienen una tendencia a la reproducción, o sea, se extirpan, pero se replican fácilmente. Y este chico había hecho una terapia psicoanalítica donde había analizado cuáles eran las motivaciones inconscientes de él para hacer tumores. Lo habían operado, estaba todo bien, seguía con su terapia, pero al cabo de un tiempo vuelve nuevamente a hacer tumores en la cabeza. Entonces me viene a ver a mí desesperado pensando que como él nunca iba a alcanzar las motivaciones inconscientes que le generaban los tumores, estaba condenado a padecer estos tumores. El mito de Sísifo, ¿no? A empujar la piedra hasta el fin de la colina durante el resto de su vida, hasta su muerte. Entonces, de acuerdo con estas experiencias terapéuticas anteriores, tal vez hay que hacer un planteo de desarrollo de tratamiento diferente para no caer nunca en más de lo mismo.